Bienvenidos todos los que estáis, tanto aquí como al otro lado de la red. Gracias por vuestra asistencia. La intención de encontrarnos cada miércoles, si Dios quiere, en este humilde local, va a ser reflexionar sobre la oración. Y para hacerlo, por supuesto, lo primero que haremos será orar. O sea que aquellos que estén en sus casas y puedan ponerse de rodillas, oraremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, amado Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias porque nos das la oportunidad, a través de todos tus escritos, de comprender lo importante de la oración. Hoy vamos a ahondar en ello, vamos a intentar comprender más cosas y ver en qué punto estamos de nuestra vida, porque debemos deconstruir para poder volver a construir, y hoy vamos a entender eso, si es así tu voluntad. Señor, invocamos el Espíritu Santo para que inunde nuestros corazones aquí hoy, para que aquellos que escuchan, tanto como los que oran y los que hablan, tengan tu poder. Señor, te pedimos perdón por todas nuestras faltas y te lo pedimos todo en el nombre y la sangre santa y preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. He llamado a estas conferencias taller de oración. La idea de taller de oración es intentar comprender y conocer el concepto de la oración. ¿Por qué nos ha dado Dios la oración? ¿Y cómo debemos utilizar la oración? ¿Cuándo debemos orar? ¿Por qué? Etcétera. Vamos a comenzar viendo en qué punto estamos y viendo a qué punto debemos llegar y cómo debemos exponer nuestras oraciones al Señor. ¿En qué condición debe estar nuestro corazón para postrarnos a orar? Para ello también tenemos que entender el momento de la historia en el que estamos viviendo. Y por eso vamos a empezar leyendo un texto bíblico que es Apocalipsis 3. Antes de nada, fijaros en la fotografía que hemos elegido, o que he elegido para el tema de hoy. Representa a Jesucristo orando en Getsemaní. Va a ser ese ejemplo constante que vamos a tener que tener siempre en nuestros corazones y en nuestra mente cuando nos postremos ante Dios. Y aparte de esto, continuemos. Vamos a estudiar el momento actual. El momento actual se define en Apocalipsis 3 del 14 al 17, en el cual dice: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Así por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Fijaros cómo cuando dice eso lo dice de manera inminente. Voy a vomitarte de mi boca. La situación es crítica. Está a punto de ejercer eso, de vomitarte. Porque dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y en el versículo 18, que no he tenido tiempo de colocarlo como acordé, que sería bueno leerlo también, nos recuerda cómo nos invita a comprar ¿qué? Oro refinado en fuego. Fijaros cómo dice, no sabes que tú
eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La cuestión ¿es malo estar pobre, miserable, desventurado, ciego y desnudo ante Dios? El problema que nos muestra aquí es no saberlo, serlo y no saberlo. Por lo tanto, hay un engaño, hay una hipnosis en tu mente en la cual no puedes ver cómo estás realmente. Pues ese va a ser uno de los trabajos más interesantes que debemos hacer con nosotros mismos mediante la oración. Que Dios nos abra los ojos para poder ver cómo estamos realmente. Y cuando nos demos cuenta de cómo estamos realmente, postrarnos ante Dios y pedirle, ¿por qué? Por la victoria, por la salvación. Solo luego en arrepentimiento podremos encontrarnos con Él. Vamos a leer unas citas, una cita de la historia de la redención. Todo esto es una pequeña introducción antes de empezar a leer el libro de la oración, que es lo que vamos a ir leyendo estos días que nos vayamos a ir reuniendo. Pero creo que es interesante que el primer día veamos la importancia en el tiempo de hoy de todo esto. ¿Y a qué está vinculado? En la historia de la redención vemos: Juan vino con el espíritu y el poder de Elías para proclamar el primer advenimiento de Jesús. Se me señalaron los últimos días y vi que Juan representa a los que saldrán con el espíritu y el poder de Elías para anunciar el día de la ira y la segunda venida de Jesús. Fijaros, estamos en la situación que hemos leído en la iglesia de la Odisea. Una iglesia tibia. Pero esa iglesia, ¿qué tendría que estar haciendo? Lo que está definiendo aquí. Y de hecho va a pasar. Elena White nos dice, va a haber que aquellos que saldrán con el espíritu y el poder de Elías para anunciar que el día de la ira, fijaros, y la segunda venida de Jesús. Un mensaje concreto con ese espíritu y poder de Elías. ¿Vinculado a qué? A estos últimos tiempos, al tiempo final. Y luego como apunte, quizá un poco fuera del tema de hoy, pero fijaros en qué punto, en qué cita está escrito esto. Fijaros, página 203, párrafo 1. Si quitamos el puntito, tenemos 2031. Ya sé, no es una casualidad, no lo sé, yo creo que no, porque fijaros que habla de qué, para anunciar el día de la ira y la segunda venida de Jesús, y es curioso que sea tan concreta la cita y esté justo en este párrafo y en esta página. Es muy interesante. Aparte de ese paréntesis, seguimos. Vamos a recurrir también a primeros escritos para ver también en qué momento también se dio el espíritu y el poder de Elías. Fijaros, millares de personas abrazaban la verdad predicada por Guillermo Miller, o sea que estamos ya en la época, ¿qué? 1843, 1844, y se levantaban siervos de Dios ¿con qué? Con el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué hay aquí? Un paralelismo, ¿no? Elena White estaba viviendo esos tiempos. Bueno, de hecho, esto fue anterior a ella. Y ella dice que antes de la venida, cuando se predique su segunda venida, la de verdad, también va a darse ese espíritu. Por lo tanto, ¿qué está poniendo en paralelo? Está poniendo en paralelo lo que vivieron la gente que vivió antes de 1844 con lo que está viviendo el pueblo de Dios ahora, antes del 2031. Fijaros cómo con este concepto está uniendo las dos cosas. Y para aprender más sobre el tiempo final, vamos a tener que aprender mucho sobre lo que vivió Guillermo Miller y todos los que anunciaron la venida de Jesús en aquel tiempo. Seguimos, dice. Se levantaban siervos de Jesús con el espíritu y el poder de Elías para proclamar el mensaje. Como Juan, el precursor de Jesús. Los que predicaban ese solemne mensaje se veían movidos a poner, ¿qué? El hacha en la raíz de los árboles. ¿Quién representan los árboles? A las personas, a los hermanos. Fijaros,
O sea, predicaban y estaban como con el hacha preparada para cortar. Pero, a ver, ¿eran ellos? ¿Ellos querían cortar a los hermanos de la iglesia? No. Les movía un espíritu. ¿Qué espíritu? El espíritu y el poder de Elías. El mensaje era superior. Y ellos daban un mensaje que, ¿qué? Que ponía el hacha en la base, en la raíz de los árboles. ¿Por qué? Porque si era rechazado ese mensaje, el árbol era cortado por el espíritu. Y caía, y moría para Dios. Fijaros qué importante. ¿En qué situación nos encontramos? Y exhortar a los hombres a que diesen frutos de arrepentimiento. Arrepentíos. Propendía su testimonio a influir poderosamente en las iglesias y manifestar su verdadero carácter. Al resonar la solemne amonestación de que huyesen de la ira venidera, muchos miembros de las iglesias recibieron el salutífero mensaje. O sea que muchos lo aceptaron con gracia y les dio vida, un mensaje de salud. Y echando de ver sus apostasías, lloraron amargas lágrimas de arrepentimiento y con profunda angustia de ánimo se humillaron ante Dios. Recordad la fotografía. Una posición de humillación. Orando con fervor, con las manos juntas, pretas, con fervor. ¿Y en qué? Lágrimas de arrepentimiento. ¿Estamos en esa situación? Fijaros, los que aceptaron el mensaje se dieron cuenta de las apostasías que estaban viviendo y cambiaron ¿desde dónde? Desde dentro. Cuando el Espíritu de Dios se posó sobre ellos, ayudaron a difundir el pregón, se unieron al mensaje. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿No es el momento? Por lo tanto, ¿qué tenemos? Una situación en los momentos previos a 1844 que es paralela a los momentos previos al 2031. En esa situación, ¿qué nos demanda entonces Dios? Humillar vuestros corazones. Por lo tanto, seguimos leyendo. Primeros escritos. El número de esta hueste había disminuido. En el zarandeo, ya sabéis, ¿qué es un zarandeo? Un zarandeo es cuando se mueve un árbol, una caña o algo y si no está bien arraigado se parte y se cae. Por lo tanto hay que aguantar ese zarandeo. Dice que el número de esta hueste había disminuido. En el zarandeo, algunos fueron dejados al lado del camino. ¿Qué hizo que se zarandearan de esa manera? Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas orando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron. Por lo tanto, llegará el mensaje, viene Jesús, viene el hacha preparada, no por ellos, es el Espíritu. ¿Y qué pasará? Que aquellos que reciben el mensaje sentirán la necesidad de perseverar, anhelar angustiosamente el qué, la victoria, la salvación. Los que no lo hicieron no obtuvieron la victoria y la salvación y quedaron rezagados en las tinieblas y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Los ángeles malignos todavía se agrupaban en su derredor, pero ningún poder tenían sobre ellos. Fijaros, qué poder nos da el Espíritu. Y todo esto no es más que la culminación del mensaje de los tres ángeles.
fijaros, y el cuarto con gran fuerza. Y en Testimonio para los Ministros ya nos acaba de poner en situación. Esta cita ya es para dejarnos preparados ya para ver qué somos y dónde estamos y cómo debemos anhelar en oración esa victoria y esa salvación. Que nadie engañe a su propia alma en este asunto. Si albergáis orgullo, estima propia, amor a la supremacía, vanagloria, ambición impía, murmuración, descontento, amargura, maledicencia, mentira, engaño, calumnia. Cristo no está morando en vuestro corazón. Y es evidente que tenéis la mente y el carácter de Satanás, no el de Cristo Jesús, que era manso y humilde de corazón. Debéis tener un carácter cristiano que prevalezca. Podéis tener buenas intenciones, buenos impulsos, podéis explicar la verdad en forma clara. Fijaros, pero no sois idóneos para el reino de los cielos. ¿Cómo está nuestro corazón? Ese es el tema. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está preparado nuestro corazón para recibir las buenas nuevas de la venida de Jesús? Si no está preparado nuestro corazón, llegará un momento que, ¿qué pasará? Seremos cortados por ese hacha. Hay en vuestro carácter material vil, que destruye el valor del oro. Recordad ese oro refinado con fuego que teníamos que comprar de Dios. No habéis alcanzado la norma, el sello de lo divino no está sobre vosotros. El horno de fuego os consumiría, porque sois oro sin valor, falsificado. Oro falso. Creo que todos deberíamos estar ya empezando a ver cómo somos, cómo es nuestro interior, porque así es como debemos postrarnos ante Dios. Debe haber completa conversión entre los que pretenden conocer la verdad. De otra manera, caerán en el día de la prueba. El pueblo de Dios debe alcanzar una norma elevada, debe ser nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, celoso de buenas obras. Creo que hemos visto ya cuál es la situación. Estamos en ese momento marcado por la iglesia de la Odisea. ¿Cómo hay un paralelismo con lo que pasó en 1844? ¿Cómo debemos aprender de la reacción de la gente al mensaje en ese momento? ¿Cómo los que aceptaron recibieron gran luz? De acuerdo, también Dios les mostró que había un error en esa interpretación, pero sabemos, por los escritos de Elena White, que era una cosa aceptada por Dios. Dios bendijo ese mensaje, y por alguna razón. Y ahora entendemos mejor por qué. Era un ensayo, era un aviso de cómo reaccionaría la gente al mensaje de la segunda venida tal cual. Recordemos, el día de la ira, el momento de la segunda venida, unos momentos muy concretos. Y ahora vamos a empezar ya con el tema de la lectura del capítulo 1, pero antes de nada me gustaría leer Lucas 11, del 1 al 13, porque es la oración por excelencia. Es donde se recogen las palabras del subtítulo que he puesto en la diapositiva, donde uno de los discípulos, no se muestra a quién exactamente, le pide a Jesús, enséñame a orar. Por lo tanto, eso es lo que vamos a tener que hacer primero. Que Dios, Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos enseñe a orar. Vamos a leer la oración por excelencia. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar,
como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no solo es el pan de alimento, es el pan espiritual. Pidamos cada día ese pan, para ese día, con el afán diario y nada más. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un ánimo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es una promesa. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y vamos a aprender cómo funciona eso. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Realmente confiamos en eso? Eso debemos analizar. Eso debemos analizar y entender cómo funciona Dios. Cómo es su carácter. Vamos a proceder también a leer el capítulo Mateo 5:3, que también creo que define cómo debemos ser para entrar en el reino de los cielos. Mateo 5:3 nos dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en la aclaración que mi Biblia pone, dice, esto es, los que tienen corazón de pobre y carecen de toda autosuficiencia. Esos son los pobres de espíritu. Por lo tanto, cuando nos vamos a postrar ante Dios y hemos visto todo lo que tenemos en nuestros corazones, debemos ¿qué? Ver que lo tenemos. Oremos a Dios para que nos enseñe que lo tenemos. Porque si no lo vemos, no oraremos con sinceridad, no veremos la necesidad de orar. Vamos pues ya a comenzar, una vez ya hecha la introducción, con el primer capítulo del libro de la oración. Vamos a ir analizando lo que nos va explicando y vamos a ir viendo cómo en cada capítulo nos va a mostrar dimensiones nuevas de la oración, que quizás las teníamos olvidadas y que conviene recordar. Se titula Dios nos invita a orar. Empecemos pues. Se titula el primer subtítulo, vinculándonos con Dios mediante la oración. Ya nos da una idea del sentido de la oración. Vinculación con Dios. Es algo maravilloso que podamos orar eficazmente. Que seres mortales indignos y sujetos a hierro posean la facultad de presentar sus peticiones a Dios. ¿Qué facultad más elevada podría desear el hombre que la de estar unido con el Dios infinito? El hombre débil y pecaminoso tiene el privilegio de hablar a su Hacedor. Podemos pronunciar palabras que alcanzarán el trono del monarca del universo. Podemos hablar con Jesús mientras andamos por el camino. Y Él dice, estoy a tu diestra. ¿Tenemos ese concepto? Podemos comulgar con Dios en nuestros corazones. Podemos andar en compañerismo con Cristo. Mientras atendemos a nuestro trabajo diario, podemos exhalar el deseo de nuestro corazón. Sin que lo oiga oído humano,
pero aquella palabra no puede perderse en el silencio, ni puede caer en el olvido, nada puede ahogar el deseo del alma. Se eleva por encima del trajín de la calle, por encima del ruido de la maquinaria. Es a Dios a quien hablamos, y Él oye nuestra oración. Es igual donde estés, es igual lo que estés haciendo. Él oye esa oración. Pedid pues, pedid y recibiréis. Pedid humildad, sabiduría, valor, aumento de fe. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Porque tú no puedes decidir, voy a ser humilde, voy a tener fe para orar mejor. No podemos. También la oración nos la da Él, también la fe nos la da Él. Por lo tanto, ¿pedimos a quién? A que nos lo da todo. Cada oración sincera recibirá una contestación. Eso, es una promesa. Cada oración sincera recibirá una contestación. ¿Nosotros entenderemos esa contestación? Eso es otra historia. Cuanto más vinculados a Él, más comprenderemos las reacciones a la oración. Tal vez no llegue esta exactamente como deseáis, o cuando la esperéis, pero llegará de la manera y en la ocasión que mejor cuadren a vuestra necesidad. Justo en el momento necesario, cuando justamente lo necesitéis. Ahí es cuando llegará esa contestación de la oración sincera. Las oraciones que le veis en la soledad, en el cansancio, en la prueba, Dios las contestará. No siempre según lo esperabais, pero siempre para vuestro bien. ¿Creemos eso? Siempre para vuestro bien. Jesús nos invita a orar. El Señor nos da el privilegio de buscarlo en forma individual en oración ferviente, o de descargar el alma ante Él, sin ocultar nada a aquel que nos ha invitado. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oh, cuán agradecidos debemos sentirnos de que Jesús esté dispuesto a llevar todas nuestras dolencias, y lo puede hacer, fortaleciéndonos y sanando todas nuestras enfermedades, si ha de ser para nuestro bien y para su gloria. Fijaros, nos sanará si ha de ser para nuestro bien y para su gloria. Y alguien puede pensar, ¿puede ser que sanarme no sea para mi bien? ¿Y que no me lo conceda? ¿Por qué? Fijaros como Elena White también nos recuerda en otras citas, que hay gente por la cual se ora para restaurarse, porque tiene una enfermedad. Pero que Dios no permite esa curación, o no les contesta esa oración, porque sabe que esa persona cuando se cure, volverá a las andadas. O sea que fijaros, le está ahorrando un sufrimiento. O sea que cuidado porque quizás siempre llegamos al mismo punto, mi corazón. ¿Cómo está mi corazón? Venid a mí, es su invitación. Cualesquiera que sean nuestras ansiedades y pruebas, presentemos nuestro caso ante el Señor. Cualesquiera. Presentemos a Jesús todas nuestras necesidades. Son pocos los que aprecian o aprovechan debidamente el precioso privilegio de la oración. Fijaros, son pocos en su tiempo. ¿Y ahora? Son pocos los que aprecian y aprovechan debidamente el precioso privilegio de la oración. Yo estoy seguro que cuando tú preguntas a un cristiano, a cualquier cristiano que le preguntes, le dices, ¿oras? Sí, yo oro. ¿Y si resulta que no estamos apreciando la oración adecuadamente, ni aprovechándola debidamente, aunque lo estemos creyendo que lo hacemos? ¿Y si no oramos debidamente? Esa oración no es válida, algo pasa. ¿Y si nuestro corazón no está en condiciones? Seguimos. Debemos ir a Jesús y explicarle todas nuestras necesidades. Subrayo, todas. Todas. Que dice que hasta el último cabello, ¿no? Se preocupa por nosotros, o sea que todo le importa, todo le interesa. No os guardéis nada, todo, no nos guardemos nada. Todo. Podemos presentarle nuestras pequeñas cuitas y perplejidades, como también nuestras dificultades mayores.
tanto lo pequeño como lo grande, porque todo depende de nuestra relación con Él, todo, y todo va a influir. Lo que haces en la tierra será atado en el cielo, cualquier cosa que hagas en la tierra, por pequeña que sea, tendrá sus consecuencias, tiene sus consecuencias celestiales. Debemos llevar al Señor en oración cualquier cosa que se suscite para perturbarnos o angustiarnos, cualquier cosa. Cuando sintamos que necesitamos la presencia de Cristo a cada paso, Satanás tendrá poca oportunidad de introducir sus tentaciones. Por lo tanto, escuchemos, cuando sintamos que necesitamos la presencia de Cristo a cada paso, ¿sentimos la necesidad de Cristo a cada paso? Cada minuto, cada momento que estamos hablando, viviendo, trabajando, comiendo, ¿sentimos la necesidad de Cristo a nuestro lado? ¿O nos sentimos autosuficientes, como dice, como a lo que se refiere en el versículo bíblico? Esa necesidad debemos buscar, y por qué no orar para tenerla. Quiero necesitarte. Su estudiado esfuerzo consiste en apartarnos de nuestro mejor amigo, el que más simpatiza con nosotros. Eso es lo que quiere Satanás, separarnos de nuestro mejor amigo, que es Cristo. A nadie fuera de Jesús, fijaros esto, lo que voy a decir, a nadie fuera de Jesús debiéramos hacer confidente nuestro. Fijaros qué palabra, fijaros qué frase. A nadie fuera de Jesús debiéramos hacer confidente nuestro. Más adelante iremos viendo por qué en otros capítulos, pero os lo podéis imaginar. Podemos comunicarle con seguridad todo lo que está en nuestro corazón. Hay cosas que le explicas a Dios que no le puedes explicar a un humano. Y eso Ellen White también lo veremos, lo explica. Hay cosas que no se deben explicar en público, que solo Dios debe conocer. Por lo tanto, tengamos a nuestro único confidente, Jesús. Una cosa es consultar, otra cosa, pero confidente. Confidente es una confianza que no se puede igualar. Abramos el corazón a un amigo. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Fijaros qué proximidad. Hay proximidad en la oración. Se abre una puerta y estamos con Él. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. O sea, Dios no necesita que oremos para saber lo que nos pasa, sino que nosotros lo necesitamos para capacitarnos, para poder recibirlo. Nosotros necesitamos orar para capacitarnos para recibir a Dios. No es que Él no sepa lo que nos pasa. Fijaros que la oración es para nuestro bien. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva a Él. Fijaros, O sea que otra vez, ¿qué? Nuestro bien. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Que es lo que hemos leído hace unos momentos. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias. Fijaros, diarias. Y a echar toda su solicitud sobre Él. Y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas, nos es dada también a nosotros. Dios nos da la bienvenida a su trono. Fijaros, vamos a leer qué quiere decir esto. Nos acercamos a Dios por invitación especial. Y Él nos espera para darnos la bienvenida a su sala de audiencia. ¿Dónde está su sala de audiencia? ¿En qué lugar? ¿En el santuario? ¿En el lugar santísimo? Allí nos recibe. Se abre una puerta directa entre el lugar santísimo del santuario celestial y nosotros, cuando oramos, entramos ante su presencia.
Tenemos audiencia con Él. ¿Lo vamos a desperdiciar eso? ¿Alguien no quiere eso? Los primeros discípulos que siguieron a Jesús no se satisficieron con una conversación apresurada en el camino. Dijeron: Rabí, ¿dónde moras? Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. De la misma manera, también nosotros podemos ser admitidos a la intimidad y comunión más estrecha con Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea que orando estamos siendo abrigados por Él, protegidos por Él. ¿Cuándo debemos orar entonces? En todo tiempo, ¿no? Llamen los que desean la bendición de Dios y esperen a la puerta de la misericordia con firme seguridad, diciendo: tú, Señor, has dicho que cualquiera que pide, recibe. Fijaros, está reclamando su promesa. ¿Lo hacemos? ¿Lo estamos haciendo? Y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Tú, Señor, lo has dicho. ¿Mientes? No, Dios no miente. Por lo tanto, ¿estamos reclamando esa promesa? Muchas veces no reclamamos porque creemos que somos muy pequeños, ¿no? Y en serio, somos muy pequeños. Somos muy pecadores. Pero no hacerlo no es pecar. Pensemos en ello. Una necesidad y un privilegio extraordinario. Cuando están en dificultades, cuando son asaltados por fieras tentaciones, tienen el privilegio de la oración. Qué exaltado privilegio los seres finitos, de polvo y ceniza, admitidos por la mediación de Cristo en la cámara de audiencia del Altísimo. Con tales prácticas, el alma es colocada dentro de una sagrada proximidad con Dios y es renovada en conocimiento y verdadera santidad y fortalecida contra los asaltos del enemigo. Fijaros cómo debe ser, cómo debía vivir Enoc, que caminaba con Dios. ¿Cómo se puede caminar con Dios en la tierra? ¿Debía orar Enoc? También lo estudiaremos, qué hacía Enoc. Los que han profesado amar a Cristo no han comprendido la relación que existe entre ellos y Dios. No la han comprendido. Ese es el problema. Señores, no hemos comprendido aún cómo funciona la oración y cuál es nuestra relación con Dios. Eso es lo que tenemos que empezar a estudiar en profundidad. ¿Cómo es comprender cuán grandes privilegios y necesidades son la oración? El arrepentimiento y el cumplir las órdenes de Cristo. Todo está vinculado. Pero debemos empezar por esa proximidad para que seamos conectados con Él y recibir su fuerza, su poder, el amor, que es un poder. La oración nos capacita para vivir en la luz de su presencia. Es nuestro privilegio abrir el corazón y permitir que los rayos de la presencia de Cristo entren en él. ¿Habéis visto qué gráfico? Cuando hacemos la oración, ¿qué se abre? Hay una puerta, ¿verdad que se abre? ¿Dónde está? En nuestro cerebro, ¿verdad? ¿Recordáis aquella glándula pineal, aquella puerta en nuestra mente? ¿Qué pasa? Que se abre de tal manera que llega la luz de Dios directamente ¿a dónde? Al corazón. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Ese corazón que es ¿qué? De piedra. ¿Y qué tiene que convertirse? ¿Corazón de qué? De carne. ¿Lo vas a hacer tú solo? No. La puerta tiene que estar abierta en todo momento para que ese corazón se vaya limpiando, se vaya purificando.
Solo la luz, los rayos divinos pueden hacerlo. Hermano mío, hermana mía, dad el rostro a la luz. Poneos en contacto verdadero y personal con Cristo para que podáis ejercer una influencia elevadora y vivificadora. Que vuestra fe sea fuerte, pura y firme, que la gratitud a Dios llene vuestro corazón. Cuando os levantáis en la mañana, arrodillaos junto a vuestro lecho. ¿Qué distancia hay de vuestro lecho? Arrodillaos al lado de vuestro lecho. Nada. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Levantarnos, arrodillarnos al lado de nuestro lecho y orar. Y pedid a Dios que os fortalezca para cumplir los deberes del día y hacer frente a sus tentaciones. Fijaros, a las tentaciones del día. Fijaros, hacer frente a las tentaciones del día. Si no nos ponemos en sus manos desde el principio, ¿cómo vamos a afrontar esas tentaciones? Pedidle que os ayude a poner en vuestra obra la dulzura del carácter de Cristo. También eso hay que pedírselo. Ayúdame a reflejar tu carácter, si no, ¿cómo lo voy a hacer? Pedidle que os ayude a pronunciar palabras que inspiren esperanza y ánimo a los que os rodean y que os acerquen al Salvador. Fijaros, pon palabras en mí para animar al que me rodea. Eso también hay que pedírselo. ¿Y entonces qué hace eso? Nos acerca a nosotros al Salvador. Fijaros, pidiéndole que seamos amables con los demás, que pongamos palabras de amor a los demás, estamos además acercándonos al Salvador. Nuestras oraciones nunca molestan a Dios. Que nadie se lo plantee. Es que claro, yo no le puedo molestar con estas cosas, es que claro, son cosas que no le puedo hablar a Dios de esto, es que nadie se lo plantee ni por un momento, lo acabamos de leer, ni por un momento. No hay tiempo o lugar en que sea impropio orar a Dios. No hay tiempo o lugar. Hagáis lo que hagáis. Estéis donde estéis. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración. Nada. Nada. Es más poderoso que todo lo demás. En medio de las multitudes y del afán de nuestros negocios, podemos ofrecer a Dios nuestras peticiones e implorar la divina dirección. Como lo hizo Nehemías cuando hizo la petición delante del rey Artajerjes. En donde quiera que estemos, podemos estar en comunión con él. Debemos tener abierta continuamente la puerta del corazón e invitar siempre a Jesús a venir y morar en el alma como huésped celestial. Fijaros otra vez, abierta la puerta del corazón. Otra vez. Elena White tenía muy claro que había una puerta, que tenía que estar siempre abierta y que comunicaba con nuestro corazón. Lo hemos hablado muchas veces, el poder del corazón, de dónde vienen los impulsos, las sensaciones. Por eso hay que limpiar ese corazón, porque ese impulso llegará a nuestra mente y nos hará hacer cosas. Por eso están ahí los 10 mandamientos, para prevenirnos de ese corazón, de piedra. Para que mentalmente podamos ver esas avenidas del alma y redirigirlas. Esa es nuestra parte del trabajo. Aunque estemos rodeados de una atmósfera corrompida y manchada, no necesitamos respirar sus miasmas. Antes bien podemos vivir en la atmósfera limpia del cielo. Podemos cerrar la entrada a toda imaginación impura y a todo pensamiento perverso, elevando el alma a Dios mediante la oración sincera. Lo podemos hacer, no por nosotros, mediante la oración sincera. Cuando os venga ese pensamiento perverso que no os deja en paz, cuando os venga ese pensamiento horrible que no os deja en paz, elevad vuestra alma mediante la oración. Es el momento en el que menos ganas tendréis de orar, pero es el momento en el que es más necesario hacerlo. Oración de fe, también la estudiaremos. Aquellos cuyo corazón esté abierto para recibir el apoyo de la bendición de Dios, andarán en una atmósfera más santa que la del mundo y tendrán constante comunión con el cielo. Por lo tanto, estaremos en este mundo, pero nuestra mente y nuestro corazón estará ¿dónde? En el cielo.
Necesitamos tener ideas más claras de Jesús y una comprensión más completa de las realidades eternas. La hermosura de la santidad ha de consolar el corazón de los hijos de Dios. Y para que esto se lleve a cabo, debemos buscar las revelaciones divinas de las cosas celestiales. Fijaros, ¿debemos qué? Buscar las revelaciones divinas de las cosas celestiales. ¿Qué quiere decir? Estudiar. ¿Con qué? Con oración. ¿Con qué? Con la interpretación de quién? Del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para estudiar, para comprender, para que se nos revele el quehacer de las cosas celestiales. Cuanto más conocimiento tengamos de las cosas celestiales, más afianzados estaremos. Y eso es la oración que nos lo permite. Extiéndase y elévese el alma para que Dios pueda concedernos respirar la atmósfera celestial. Quedaros con respirar, porque va a ser un continuo a lo largo del libro. ¿Vosotros cuánto rato podéis estar sin respirar? Hay gente que hasta 3 minutos, creo, 4, no más. Esos son los más entrenados. Yo, por ejemplo, no duro ni 40 segundos. Pues, ¿cómo respirar? Necesitamos orar. Va a ser un constante la respiración. Fijaros bien. Y eso tiene connotaciones con la creación, cuando el aliento de vida en la nariz de Adán, etcétera, etcétera. Fijaros que va a dar... Es muy amplio el concepto. Si os ponéis a pensar, es muy amplio. La verdad es que me he perdido. ¿Sabéis qué? Voy a seguir desde arriba. Necesitamos tener ideas claras, más claras de Jesús. Bueno, exacto, aquí, de acuerdo. Estamos en el tercer párrafo. Extiéndase y elévese el alma para que Dios pueda concedernos respirar la atmósfera celestial. Podemos mantenernos tan cerca de Dios que en cualquier prueba inesperada nuestros pensamientos se vuelvan a Él tan naturalmente como la flor se vuelve al sol. ¿Habéis visto? Si estamos en permanente conexión con Él, en cuanto nos venga una prueba, la vamos a identificar y ¿en qué nos vamos a girar? A Él. A Él. Nos vamos a girar a Él en oración. De manera natural. Porque ya hemos entrenado eso. Ya hemos interiorizado eso. ¿Lo tenemos interiorizado ahora? Cuando tenemos un problema, ¿a quién llamamos? ¿A nuestro colega? ¿A nuestro...? No. Primero, debería ser por orden natural a Dios. Y fijaros, como la flor se vuelve al sol. ¿Quién es el sol de justicia? Jesús. Fijaros qué paralelismos constantes. Presentad a Dios vuestras necesidades, gozos, tristezas, cuidados y temores. No podéis agobiarlo ni cansarlo. Tranquilos. Hay Dios para rato. No vais a agobiarlo ni cansarlo. El que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5:11. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Se conmueve por las tristezas y por el hecho de que las presentemos. Se conmueve Dios. ¿Qué quiere decir? Que le gusta, que realmente lo vive, lo nota, le afecta a Él, se interesa por nosotros. Y pide que lo hagamos por nuestro bien. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Todo. Hay algo que no me hace entender esto, hay algo que me lleva al mal camino, me confunde. Llevadlo también, todo. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la pueda soportar. Él sostiene los mundos y gobierna todos los asuntos del universo. ¿Qué es eso para Él? Ninguna cosa que dé
que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no pueda leer, ni perplejidad tan grande que Él no pueda desenredar. ¿Nos podemos desesperar hasta tal punto? ¿Podemos hacerlo? No tendríamos que hacerlo, porque no viene al caso desesperarse si no hay nada que Él no pueda desenredar. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado. Fijaros, tenemos que entender eso, que Él nos recibe las oraciones y nos las atiende como si nosotros fuéramos los únicos que oran, los únicos que han sido los beneficiarios de la redención. Nos hace sentir únicos entre tantos millones y millones de personas. Un anticipo del cielo. Descansad completamente en las manos de Jesús. Contemplad su gran amor y mientras meditáis en su abnegación, su infinito sacrificio hecho en nuestro favor a fin de que creyéramos en Él, vuestro corazón se llenará de santo gozo, tranquila paz e indescriptible amor. Se fortalece nuestra confianza de que es nuestro Salvador personal y amante, y su carácter aparecerá cada vez más hermoso. Podemos disfrutar de ricos festines de amor, y al creer plenamente que somos suyos por adopción, podremos gustar del cielo por anticipado. Esperad en el Señor con fe. Mientras oramos, Él atrae nuestra alma y nos hace sentir su precioso amor. Nos aproximamos a Él y podemos mantener una dulce comunión con Él. Vemos con claridad su ternura y compasión, y el corazón se quebranta y enternece al contemplar el amor que nos es dado. Ciertamente sentimos que hay un Cristo que mora en el alma. Vivimos en Él y nos sentimos a gusto con Jesús. Las promesas llenan el alma. Las promesas llenan el alma. Por lo tanto, conozcamos esas promesas. Conozcamos esas promesas, reclamemos esas promesas, porque esas promesas llenan el alma. Nuestra paz es como un río. Ola tras ola de gloria inundan el corazón, y sin duda cenamos con Jesús y Él con nosotros. Recordad, el Apocalipsis 3 también creo que es. Bueno, no recuerdo exactamente, pero está en Apocalipsis y es un texto precioso. Tenemos la sensación de que comprendemos el amor de Dios y descansamos en su amor. Ningún lenguaje puede describir esto, está más allá del conocimiento, somos uno con Cristo. Fijaros, somos uno con Él. Está describiendo una situación que creo que todos queremos vivir. Todos queremos vivir, y solo hay una manera, solo hay un camino, que su base es la oración. Solo hay un camino. Y debe empezar por ahí. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Sentimos la seguridad de que cuando se manifieste aquel que es nuestra vida, entonces también seremos manifestados con Él en gloria. Con profunda confianza podemos llamar a Dios nuestro Padre. La oración refresca el alma. Mira, nuestra vida ha de estar unida con la de Cristo. Hemos de recibir constantemente de Él, participando de Él, el pan vivo que descendió del cielo, bebiendo de una fuente siempre fresca, que siempre ofrece sus abundantes tesoros. Fijaros, ¿qué pan? El pan vivo que descendió del cielo. Fijaros, recordad la oración, el pan nuestro de cada día. Por lo tanto, debemos participar de ese pan. Si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros, permitiendo que nuestros corazones expresen el agradecimiento
y la alabanza a Él debidos, tendremos una frescura perdurable en nuestra vida religiosa. Fijaros el agradecimiento, qué importante, y la alabanza también. No solo oración de pedid, llamad, no, también oración de acción de gracias y de alabanza. Alabad a Dios. Tendremos una frescura perdurable. Dice, nuestras oraciones tomarán la forma de una conversación con Dios. Una conversación reverente, con respeto, pero conversaremos con Él. Señor esto, Señor lo otro. Pam, pam, constantemente. ¿Por qué? Porque tendremos la facilidad en la costumbre de hablar con Él. Y ya no nos será raro, extraño. Tenemos que tenerlo cerca. Él nos dirá personalmente sus misterios. Fijaros, cuando esto pase, cuando estemos en conversación con Él, cuando lleguemos a ese punto de confianza con Él, Él nos dirá personalmente sus misterios. No esperemos ver la verdad ante nuestros ojos, sino orar fervientemente y fervorosamente, constantemente, en todo tiempo. Él nos dará personalmente sus misterios. Recordad esta frase. A menudo nos vendrá un dulce y gozoso sentimiento de la presencia de Jesús. A menudo nuestros corazones arderán dentro de nosotros mientras Él se acerca para ponerse en comunión con nosotros, como lo hizo ¿con quién? Enoc. Esa debe ser nuestra referencia en el tiempo final. Enoc, el séptimo desde Adán. Recordad ese séptimo. Justamente es el que sube al cielo en vida, como serán los 144.000. Por eso ese séptimo milenio, esa relación con ese séptimo Enoc desde Adán. Cuando esta es en verdad la experiencia del cristiano, se ven en su vida una sencillez, una humildad, una mansedumbre y bondad de corazón que muestran a todo aquel con quien se relacione que ha estado con Jesús y aprendido de Él. Solo con vernos, solo con mirarnos, dirá, este ha aprendido de Jesús, ha estado con Él. Un refugio siempre abierto. El camino hacia el trono de Dios siempre está abierto. No podéis estar continuamente arrodillados en oración. Alguien quizás se pensaba que constantemente tendría que parar y arrodillarse. No es eso. Pero vuestras peticiones silenciosas pueden ascender constantemente a Dios en busca de fuerza y dirección. Al ser tentados podéis huir al lugar secreto del Altísimo. Podéis huir de la tentación. Sus brazos eternos os rodearán. Os abrazará y os protegerá. El secreto del poder espiritual. La oración es, ¿qué? Fijaros, la oración es el aliento del alma. ¿Recordáis otra vez con la respiración el concepto? La oración es el aliento del alma. La respiración física es el aliento de nuestra vida física en la tierra, nuestra vida natural como cuerpo. Lo necesitamos para vivir constantemente. El aliento del alma es la oración, o sea, ¿cómo se alimenta nuestra vida espiritual? Con la oración. Fijaros, dos sistemas paralelos para hacernos entender. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez por qué necesitamos respirar para vivir? ¿Respirar constantemente para vivir? Podría haberlo hecho de otra manera. Podemos estar respirando por la piel, como hay algunos animales que lo hacen, pero no se ha puesto a respirar por la nariz constantemente y que tengamos una capacidad concreta en los pulmones para que dure lo justo, para volver a respirar. ¿Para qué? Para que entendamos que la necesidad que tenemos de Dios.
la necesidad que tenemos de Dios. Cada respiración que hagáis tiene que haceros recordar eso. Cuando respiráis profundamente, ¿no sentís alivio? ¿No sentís paz? ¿No sentís descanso? Pues es cuando más aire entra en los pulmones. Pues cuanto más aire entre en vuestra alma, más paz, más tranquilidad, más sosiego. Es el secreto del poder espiritual. Fijaros, es el secreto del poder espiritual. El secreto. No hay otro. Ese es el secreto. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. No se puede sustituir por nada. Ni yogas, ni reikis, ni... No se puede sustituir la oración por eso. Lo otro son imitaciones de esto. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Descuídese el ejercicio de la oración u órese espasmódicamente de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la relación con Dios. Fijaros, las facultades espirituales perderán su vitalidad, la experiencia religiosa carecerá de salud y vigor. Fijaros, leemos esto con tranquilidad porque es que es muy importante. A veces pensamos, ay, se me olvidó orar, bueno, ya oraré después, cuando acabe el trabajo ya oraré después. Y luego llega después, y llegamos a casa y, bueno, ahora los críos, y bueno, ya oraré después. Que es que ahora no, además, es que ahora me tendré que ir otra vez, ¿cuándo voy a orar? Ahora oro, ahora que tengo un rato, voy a orar. ¿Qué marca nuestra vida? ¿El mundo o Dios? ¿Qué nos está diciendo? Descuídese el ejercicio de la oración u ores espasmódicamente. ¿Espasmos qué es? De repente, pues va. Y otra vez, ¿ya me voy? De vez en cuando, según parezca propio, bueno, ahora sí, ahora no, y se perderá la relación con Dios. Aunque ores, pero es que oras ¿cómo? Mal, a trozos, ahora sí, ahora no, no es igual si me pasa la hora. No. Fijémonos. Las facultades espirituales perderán su vitalidad. La experiencia religiosa carecerá de salud y vigor. Fijaros cómo ya estamos entrando en matices, cómo algunos de nosotros nos estamos reconociendo al leer esto. Es algo maravilloso que podamos orar eficazmente, que seres mortales indignos y sujetos a hierro posean la facultad de presentar sus peticiones a Dios. ¿Qué facultad más elevada podría desear el hombre que la de estar unido con el Dios infinito? ¿O es que no lo deseamos, quizás? A lo mejor no lo deseamos y estamos aquí perdiendo el tiempo. Si realmente deseamos, vamos a orar y vamos a orar de manera constante. El hombre débil y pecaminoso tiene el privilegio de hablar a su Hacedor. Podemos pronunciar palabras que alcancen el trono del monarca del universo. Podemos hablar con Jesús mientras andamos por el camino y Él dice, estoy a tu diestra, esto lo está repitiendo. Seguimos, la oración secreta, el alma de la religión. Fijaros, ahora nos da un tipo de oración concreta, la oración secreta. Vamos a estudiar, hay capítulos dedicados expresamente a la oración secreta. Es vital la oración secreta. No vale, bueno, como ya he orado en grupo, ahora no hace falta que haga la oración secreta. No. Vamos a ver que no. ¿Qué dice? El alma de la religión, la oración secreta. El alma de la religión. No hay religión sin oración secreta. No descuidéis la oración secreta, porque es el alma de la religión. Con oración ferviente y sincera, solicitad pureza para vuestra alma. Interceded tan ferviente y ardorosamente como lo haríais por vuestra vida mortal, si estuviese en juego. ¡Wow! Fijaros, ¿realmente creemos, lo estamos viviendo así?
Con oración ferviente y sincera solicitad pureza para vuestra alma, interceded tan ferviente y ardorosamente como lo haríais por vuestra vida mortal, si estuviese en juego. ¿No haríais algo para salvar vuestra vida si estuviera a punto de perderse? Pues igual debemos interceder con la oración. Igual, con la oración secreta. Permaneced delante de Dios hasta que se enciendan en vosotros anhelos indecibles de salvación. Permaneced delante de Él hasta que se enciendan en vosotros anhelos indecibles de salvación. Estad ahí, perseverad. No veo el final, constantemente me pasan cosas malas, no veo... Sigue, persevera, ponte delante ¿de quién? De Dios. ¿Y qué pasará? Se encenderá en vosotros anhelos indecibles de salvación. Llegaréis a anhelar la salvación. ¿Anhelamos la salvación? Es que son preguntas básicas que debemos hacernos, creo. ¿Anhelamos la salvación? ¿Queremos que Cristo venga ya y salvarnos? ¿Queremos? Porque a lo mejor no queremos, y por eso no queremos aceptar el tiempo de su venida, como pasó en 1843. Si lo leéis lo vais a ver. Permaneced delante de Dios hasta que se enciendan en vosotros anhelos indecibles de salvación y obtengáis la dulce evidencia de que vuestro pecado está perdonado. ¡Wow! Sentimos, cuando pedimos perdón a Dios, que nos ha perdonado. Realmente recibimos el impacto en nuestro corazón del perdón, porque si no lo sentimos probablemente, o si no creemos que nos perdona, pues entonces, ¿por qué oramos a Dios? Debemos buscar eso, buscar ¿qué? La dependencia de Él, buscar ¿qué? Lo que estamos hablando aquí, con anhelos indecibles, la salvación. ¿Y eso quién lo pone? Lo pone Él en nosotros. O sea, estamos ahí delante de Dios y en un momento dado, después de perseverar, Él pone en nosotros ese anhelo de salvación. O sea que sabemos cuál es el camino. Lo que pasa es que a veces lo olvidamos. Satanás se ocupa de ello. Toda oración sincera es oída. Hasta entonces los discípulos no conocían los recursos y el poder ilimitado del Salvador. Fijaros, hasta entonces los discípulos no conocían los recursos y el poder ilimitado del Salvador. Él les dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Explicó que el secreto de su éxito consistiría en pedir fuerza y gracia en su nombre. Estaría delante del Padre para pedir por ellos. La oración del humilde suplicante es presentada por Él como su propio deseo en favor de aquella alma. O sea, Él se pone en nuestro lugar y ora como si lo hiciéramos nosotros, ante Dios. Cada oración sincera es oída en el cielo. Tal vez no sea expresada con fluidez, pero si procede del corazón, ascenderá al santuario donde Jesús ministra, y Él la presentará al Padre sin balbuceos, hermosa, fragante, con el incienso de su propia perfección. No tengáis miedo si no sois elocuentes en la oración. No tengáis miedo si salen palabras entrecortadas. No tengáis miedo, porque eso que hace, Jesús lo coge, lo transforma, lo cubre con su perfección y lo muestra ante Dios. De otra manera no podría presentarse. La senda de la sinceridad e integridad no es una senda libre de obstrucción, pero en toda dificultad hemos de ver una invitación a orar. Ningún ser viviente tiene poder que no haya recibido de Dios. Y la fuente de donde proviene está abierta para el ser humano más débil. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dijo Jesús, os haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Promesa tras promesa. En mi nombre ordenó Cristo a sus discípulos que orasen. En mi nombre. En el nombre de Cristo han de permanecer siguiéndole delante de Dios. Por el valor del sacrificio hecho por ellos, son estimables a los ojos del Señor. A causa de la imputada justicia de Cristo, son tenidos por preciosos. Por causa de Cristo, el Señor perdona a los que le temen. No ve en ellos vileza del pecador,
reconoce en ellos la semejanza de su Hijo en quien creen. ¿Qué ve Dios? Si tú te aproximas a Jesús, si tú buscas a Dios, a Jesús en oración, ser como Él. ¿A quién ve Cristo? ¿Ve tus vilezas? ¿Ve tus defectos? ¿Ve tus pecados? ¿No? Le ve a Él. Reconoce en ellos la semejanza, ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué nos parecemos a Él en ese momento? Porque Él nos cubre, que hemos dicho, nos abraza, nos cubre. Somos uno con Él. Pues entonces, así nos ve Dios. Los ángeles toman nota de nuestras oraciones e influyen para nuestro bien. Cuando os levantáis por la mañana, ¿sentís vuestra impotencia y vuestra necesidad de fuerza divina? ¿Os levantáis directamente, oh, tengo que desayunar, corro rápido, la leche, no sé qué, y me voy volando y mientras estoy en el coche digo, pues casi, venga, voy a orar un rato? Y no se soluciona eso levantándose 1 hora antes o 2 horas antes, según el caso, porque tenemos que llegar a ese punto. Hay que conseguir que cuando nos levantemos necesitemos eso. Necesitemos el contacto con Dios. Pobres de espíritu. ¿Y dais a conocer humildemente de todo corazón vuestras necesidades a vuestro Padre Celestial? Ya de buena mañana, ¿eh? En tal caso los ángeles notan vuestras oraciones, las anotan. Y si éstas no han salido de labios fingidores, cuando estéis en peligro de pecar inconscientemente y de ejercer una influencia que induciría a otros a hacerle el mal, vuestro ángel custodio estará a vuestro lado. Fijaros, si no ha salido de labios fingidores. Fijaros, ¿eh? Es posible hacer una oración fingiendo. ¿Y a quién queremos engañar? ¿Cómo se puede orar? ¿Y a quién quieres engañar? ¿A Dios quieres engañar? O tal vez haces una oración porque debes hacerla, pero te estás engañando a ti mismo, ¿no? Nos dice aquí Tony. Busquemos esa oración de corazón, busquemos lo que está en nuestro corazón, busquemos en nuestro interior qué es lo que está fallando, qué es lo que quieres mostrarle a Dios y órale eso. Y Él te irá mostrando más cosas. A veces oramos como por defecto. Voy a orar por esto, por lo otro, lo de más allá, no sé cuánto, pum pum, y me voy, me levanto y venga, a trabajar. En esos momentos quizás el ángel custodio decida que no te protege de esas tentaciones. Fijaros, ¿eh? Nuestro ángel custodio, ¿de qué depende también? De que nosotros nos postremos en oración. Es que todo está envuelto. Para induciros a seguir la conducta mejor, escoger las palabras que habéis de pronunciar y para influir en vuestras acciones. Si no os consideráis en peligro y si no oráis por ayuda y fortaleza para resistir las tentaciones, os extraviaréis seguramente. Vuestro descuido del deber quedará anotado en el libro de Dios en el cielo y seréis hallados faltos en el día de la prueba. Si no os consideráis en peligro, si no oráis por ayuda y fortaleza para resistir las tentaciones. Nos vemos seguros, nos vemos tranquilos. Por eso la oración puede esperar, porque no la ves necesaria, sigues viviendo, vas haciendo. ¿Dónde está nuestro espíritu? Estamos quitándole el aire a nuestra alma. Estamos muriendo espiritualmente por esa decisión. Hay que tomar conciencia de todo eso. Como Moisés podemos disfrutar de una comunión íntima con Dios. Esa mano que hizo el mundo, que sostiene las montañas en sus lugares, toma a este hombre del polvo, este hombre de poderosa fe y misericordia, lo oculta en la hendidura de la peña, mientras la gloria de Dios y toda su benignidad pasan delante de él. Está hablando de Moisés. Podemos asombrarnos de que la magnífica gloria resplandecía en el rostro de Moisés con tanto brillo que la gente no le podía mirar. La impresión de Dios estaba sobre él,
haciéndole aparecer como uno de los resplandecientes ángeles del trono. La gente no podía mirarle. Era gloria pura. Este incidente, y sobre todo la seguridad de que Dios oiría su oración y de que la presencia divina lo acompañaría, eran de más valor para Moisés como caudillo que el saber de Egipto o todo lo que alcanzara en la ciencia militar. En ese momento vio lo que era realmente importante. Todo lo demás era superfluo y era mínimo. Tenía la seguridad de que Dios oiría su oración. Ningún poder, habilidad o saber terrenales pueden reemplazar la inmediata presencia de Dios. En la historia de Moisés podemos ver cuán íntima comunión con Dios puede gozar el hombre. Para el transgresor es algo terrible caer en las manos del Dios viviente. Pero Moisés no tenía miedo de estar a solas con el autor de aquella ley que había sido pronunciada con tan pavorosa sublimidad desde el monte Sinaí, porque su alma estaba en armonía con la voluntad de su Hacedor. Orar es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. El ojo de la fe discernirá a Dios muy cerca, y el suplicante puede obtener preciosa evidencia del amor y del cuidado que Dios manifiesta por él. Oremos con santa audacia. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Presentad esta promesa cuando oráis. ¡Guau! Podéis pensar, es arrogancia, es presunción. No, es fe. Es fe, presentar las promesas. Fijaros, si permanecéis en mí, palabras de Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tenemos el privilegio de ir ante Dios con santa osadía. Santa osadía. Parecen dos palabras que quizás no ligan, pero sí, hay una osadía santa, que es la confianza y la fe en Dios. Si le pedimos con sinceridad que haga brillar su luz sobre nosotros, nos oirá y contestará el cielo, nos oirá y contestará. El cielo está abierto a nuestras peticiones y se nos invita a ir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos ir con fe, creyendo que obtendremos exactamente las cosas que le pedimos. Fijaros, exactamente lo que le pedimos. La gente debe estar pensando, mira, pues voy a pedirle esto, lo otro, el coche, la no sé qué. A ver, ¿para qué lo pides? ¿Para su honra y gloria? ¿O para tu honra y gloria? Pero lo que pidamos para su honra y gloria, debemos ir con fe, creyendo que obtendremos exactamente las cosas que le pedimos. Por eso a veces oramos con poca confianza y pedimos poca cosa, cuando tenemos que haber pedido más para Dios. Quizás a veces no pensamos que podemos obtener lo que Dios decida que tengamos, si cree que es adecuado, sea como sea de grande. Pidamos por nuestras necesidades. Toda promesa de la palabra de Dios viene a ser un motivo para orar. Toda promesa. Y a veces, no sé por qué orar, no sé qué, es que no, claro, es que... ¿No? Tienes todas las promesas, ora por una. Pues su cumplimiento nos es garantizado por la palabra empleada por Jehová. Tenemos el privilegio de pedir por medio de Jesús cualquier bendición espiritual que necesitemos. Podemos decir al Señor exactamente lo que necesitamos, con la sencillez de un niño. Podemos exponerle nuestros asuntos temporales y suplicarle pan y ropa, así como el pan de vida y el manto de la justicia de Cristo. Las dos cosas, tanto lo material como lo espiritual. Nuestro Padre Celestial sabe que necesitamos todas estas cosas y nos invita a pedírselas. En el nombre de Jesús es como se recibe todo favor. Dios honrará ese nombre y suplicará nuestras necesidades con las riquezas de su liberalidad. Ya vamos acabando. Pidamos con toda confianza y fe. Cuando pidáis a Dios que os ayude,
honrad a vuestro Salvador creyendo que recibís su bendición. Fijaros, cuando pidáis ya debéis estar creyendo que la recibís. Es un concepto que a veces nos han explicado y aún nos cuesta creer. Y es curioso porque si nos cuesta creer que lo vamos a recibir, ¿por qué lo estás pidiendo? De acuerdo, por fe, pero debemos creer que lo vamos a recibir. Vivir con esa confianza de que vamos a recibirlo. Cuando sea, en el momento que sea, cuando Cristo crea, cuando Dios crea, que debemos recibirlo, lo vamos a recibir. No debemos dudar de ello. Todo poder y toda sabiduría están a nuestra disposición. No tenemos más que pedir. Andad siempre en la luz de Dios. Meditad día y noche en su carácter. Meditad, no meditación trascendental, no nos equivoquemos. Meditad es cuando estás trabajando, estás caminando, estás en el bosque, estás en compañía, pues darle a la cabeza sobre el carácter de Dios, sobre por qué pasó esto, sobre la redención. En el web nos lo recuerda que debemos hacer, meditar y orar, meditar y orar. Entonces veréis su belleza y os alegraréis en su bondad. Vuestro corazón brillará con un destello de su amor. Seréis levantados como si os llevaran brazos eternos. Eso es casi literalmente volar, flotar, ¿no? Con el poder y la luz que Dios os comunica, podéis comprender, abarcar y realizar más que lo que jamás os pareció posible. No hay límite cuando Dios está de tu lado. No hay límite. Aceptemos a Cristo a nuestro lado. Avancemos confiando en Dios. Debemos animarnos mutuamente en esa fe viva que Cristo ha hecho accesible a todo creyente. La obra debe hacerse a medida que el Señor prepara el camino. Cuando conduce a los suyos por lugares difíciles, tienen la ventaja de poder reunirse para orar, recordando que todas las cosas vienen de Dios. Aquellos a quienes no les ha tocado todavía su parte en las vicisitudes que acompañan a la obra en estos últimos días, pronto tendrán que pasar por escenas que probarán fuertemente su confianza en Dios. Fijaros, podemos disfrutar de su compañía, pero habrá momentos en los que vamos a ser probados fuertemente. No vale con decir confío en Dios, tendremos que mostrarlo también. Cuando su pueblo no percibe ninguna salida y tienen delante de sí el mar rojo y a sus espaldas un ejército que los persigue, el Señor dice, adelante. Obra así para probar su fe. Cuando os confronten tales circunstancias, id delante, confiando en Jesús, andad paso a paso en el camino que os señala. Os sobrevendrán pruebas, pero id adelante. Adquiriréis así una experiencia que confirmará vuestra fe en Dios y os hará idóneos para servirle más fielmente. No hacia atrás, hacia adelante. No salgamos corriendo como Jonás, ¿no? No, hacia adelante. Es una prueba grande, es igual hacia adelante, por fe hacia adelante. ¿Por qué? Porque eso nos hará ser idóneos para servirle más fielmente cuando hayamos superado esa prueba. Bueno, pues hasta aquí el primer capítulo de la oración. Vamos hoy a dejarlo aquí. Espero que sea de construcción para nuestras almas, porque estamos en lo que hemos dicho antes, una situación realmente complicada de la historia de la humanidad, una situación de la Iglesia tibia y un trabajo que hacer con un mensaje muy importante que dar. Por lo tanto, hay una conversión que hacer y empieza por el interior, por el corazón, por cambiar el corazón, por hacer un corazón de carne. Para acabar vamos a leer un texto bíblico, vamos a leer Isaías 66, versículo 2. Isaías 66, 2, que dice: Pues mi mano hizo todas estas cosas, y así es como todas estas cosas vinieron a ser, dice Jehová. Pero miraré a aquel
que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Por lo tanto, a ese mirará. ¿Mirará a quién? Al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Temblamos a su palabra? Cuando oímos todo lo que tenemos en nuestro corazón, debemos temblar y anhelar la victoria angustiosamente, porque hay mucha cosa que cambiar. Muy bien, pues vamos a acabar con una oración. Os invito a poneros de rodillas. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por estos mensajes. Gracias por abrir nuestros ojos. Gracias por mostrarnos que estás siempre dispuesto a responder, siempre atento a nuestras oraciones, siempre a la puerta, y esa puerta siempre debe estar abierta. Por lo tanto, Señor, oramos desde el fondo de nuestro corazón para que siempre estemos en absoluto contacto contigo. Enséñanos, oh Dios, a orar. Enséñanos a meditar. Enséñanos a vivir en oración, a orar en todo tiempo. Bendice, Señor, todas estas conferencias. Bendice a todos los que las escuchen. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados y te lo pedimos todo en el nombre y la sangre santa y preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén.